¿Qué tal, alumnos, padres y personal del Liceo Franco Hondureño? Bienvenidos a Aramacao Podcast. Hoy estamos con Luciana Rodríguez y conmigo Armando Zúñiga de la clase de Terminal. Hoy estamos con una invitada especial, Francisca Pozas, alumna de la clase de Premier A, que creó un podcast llamado Generando Tertulias y estaremos conversando con ella al respecto. ¿Cómo está, Francisca? Contanos un poco de vos, contanos quién sos. Buenos días, Armando. Buenos días, Luciana. Bueno, yo soy Francisca Pozas. Efectivamente, soy alumna de Premier A del liceo y me gustan varias cosas. Me gusta la política, la filosofía, las matemáticas. Me gusta de todo. Me imagino que por eso decidiste crear ese podcast. Claro, pues creé Generando Tertulias en diciembre del 2021 y lo creé por diversas razones. Primeramente porque cuando me ponía a leer sobre política me dormía. Y cuando buscaba como podcast al respecto eran como 40 minutos de largo todo. Era súper aburrido, súper lento. Entonces yo quería crear algo simplificado para que gente como yo, que somos adolescentes, que no sabemos todo lo complejo que lleva la política, porque es algo bien que lleva muchas cosas, pudiéramos como empezar a aprender al respecto. Wow. Qué interesante, porque no muchas personas tienen ese gusto por la política, sobre todo a esta edad, que usualmente no muestran tanto interés, pero está bueno porque así atraes más a jóvenes a que les guste todo esto de la política. Muy bueno. Precisamente porque usualmente se dice que la política es algo estrictamente para adultos, lo que no es, porque incluye mucho a los jóvenes. De hecho, creo que en Honduras los jóvenes representan un grupo subrepresentado en política, en congresos y en general. Entonces, eso causa una dificultad porque los jóvenes son las personas que van a gobernar después. Entonces hay que educarlos políticamente y hay que enseñarles que la política no es algo de viejos, sino que es algo para todos, que es de todos porque nos incumbe a todos, porque es para nuestro bien. Y contanos, ¿qué desafíos encontraste mientras hacías este podcast? ¿Qué problemas y así? Varios, porque al principio no sabía editar en lo absoluto, entonces los primeros episodios se escuchan pero mal, hay muchos errores que ahorita yo los veo y digo, no, ¿por qué hice eso? Entonces primero sí tuve que aprender a editar, después que empecé grabando entrevistas por Zoom, que es horrible porque el audio suena robótico, entonces varios problemas, editar días y también grabar porque yo tartamudeo un poco y me ponía nerviosa al inicio y eso que estaba sola en mi cuarto, entonces son nervios, ganar la confianza y también la interacción con la gente y la edición sobre todo. Bueno, y a eso vamos, ¿cuánto tiempo te lleva editar un podcast o hacer un podcast? Creo que depende porque antes tenía como 3 secciones, que la primera son capítulos generales que suelen ser más largos y antes tenía las palabras de la semana que las hacía bien cortas, pero ahora ya las hago como en post de Instagram, que esas me tomaban poco, pero en lo general la grabación me toma como 1 hora de un capítulo promedio porque uno graba, hace errores, pero tiene que seguir porque no puedo estar iniciando, terminando, entonces grabo, hago errores, hago una pausa, sigo y después cuando ya termina el tiempo de grabación toca la edición y la edición es un dolor de cabeza honestamente porque tengo que escuchar todo constantemente, ver los errores, corregir la saliva, las respiraciones, todos esos problemas para que todo quede, el sonido quede bonito y quede escuchable y que también poner música, hacerlo vivaz de alguna manera para que los adolescentes quieran escucharlo. Entonces es un proceso de días. Wow, sí, me imagino. Se requiere también sobre todo de pasión para hacer todo eso. Me imagino que te encanta todo eso para dedicarle todo ese tiempo. Qué bueno. Sí, pasión y contanos de la paciencia, preparación que se requiere para realizar uno de estos capítulos. Si tenés equipo profesional o improvisado. Primero con el equipo tengo un micrófono especializado por decirlo de alguna manera. De ahí solo tengo mis audífonos, mi computadora, Audacity y yo. Eso es lo que uso. De ahí a nivel de la preparación hay varias etapas. Primero que todo estoy hablando de política, entonces necesito saber de lo que hablo o voy a instruir mal a la gente. Es mi responsabilidad como podcaster o como sea que se diga, como yo teniendo como mi podcast ocupo educar a la gente y para educar a la gente ocupo saber yo primero. Entonces investigo sobre lo que voy a hablar y tomo días investigando, porque no solo voy a leer en Wikipedia y después voy a decir, no, voy a hacer este capítulo ahí tranquilamente, sino que de verdad me tomo el tiempo de leer e investigar, que a veces es un poco tedioso, porque a nivel de política hay de todo. Entonces leo, investigo y de ahí hago un guión.
un guión estructurando todas las cosas. Usualmente no lo sigo tanto, antes sí lo seguía por letra, por corazón, todo lo seguía, pero me di cuenta de que sonaba muy robótico, no sonaba como que estoy hablando normal. Entonces decidí como tener el guión, tener esa base, pero hablar de un solo. Yo creo que lograste eso muy bien porque yo he escuchado personalmente varios capítulos y sí se nota como una buena evolución porque se escucha como conversación y como no se siente como clase de política y eso está muy bien, se siente como escuchar una buena conversación. Así Muchas que gracias. Bueno, nos dijiste que hablas de temas políticos, pero queremos saber más de cuáles son los temas abordados que has tocado en los podcasts. Bueno, tengo 2 secciones principales. En primer lugar está feminismos, en donde hablo sobre, valga la redundancia, feminismos. Y solo había hecho la introducción, pero iba a hablar sobre autoras y distintas partes del feminismo que hay para también quitar la demonización de alguna manera que hay del feminismo en Honduras. Y en segundo lugar tengo otra sección que se llama ideologías, porque me gusta la política, pero me encanta la filosofía política. Entonces, para hablar sobre el pensamiento político, los autores que piensan de esta manera y por qué son importantes o por qué la gente de verdad los piensa. qué bueno que hables de feminismo, sobre todo en estos países como Honduras, que es un gran problema porque mucha gente lo mira como, bueno, el término comúnmente usado, que muy mal usado, es feminazi, y eso está muy mal. Entonces, me parece muy bueno que hagas todo esto para enseñar sobre todo a las jóvenes hondureñas y a los muchachos hondureños al respecto. Claro, y era también uno de los desafíos que tuve que enfrentar al inicio, porque tenía miedo de hacerlo, porque sentí que me iban a hacer algo malo o que tenía el miedo de que por hablar de política me fuera a poner en riesgo yo misma. Sin embargo, me di cuenta de que no. Y como es un podcast, no expongo mi cara, no expongo demasiado mi imagen, entonces eso me dio más seguridad. Entonces lo hago con más confianza ahora que antes, porque antes sí me daba un montón de miedo hablar de política y hablar de feminismo, porque iban a decir, uy, esta niña de 15 años, ¿qué va a saber de política? De verdad, o sea, entonces tenía ese miedo, pero hablar de feminismo, que es algo que de verdad me gusta y que de verdad pienso y de verdad intento vivir como a base de esa filosofía, y también desdemonizarlo, porque para ser feminista no ocupo leer, y mucha gente no lee demasiado o siempre está como de feminismo mainstream, por decirlo de alguna manera, no sé la palabra en español, lastimosamente, que no refleja realmente lo que es la filosofía o el pensamiento, y siempre se nos pone mal por otras cosas. Entonces es enseñar a la gente que no, el feminismo, por ejemplo, no odia a los hombres o cosas así, sino que se necesitan para de verdad crear, para de verdad desmantelar sistemas que no favorecen a nadie. Para realmente dar igualdad entre hombre y mujer al final, que es lo que se quiere, lo que se busca. Exactamente. Nos contaste de tu segmento de ideologías, contanos de eso. Bueno, tenía planeado siempre hago una introducción de qué voy a hablar, y precisamente de filosofía política, y quería hablar sobre ideología por ideología. Tipo, hice una encuesta porque es el que iba a empezar precisamente en estos meses, sobre qué ideología la gente quería que yo hablara al respecto en primer lugar. Y la gente eligió el comunismo, entonces estaba como haciendo la investigación al respecto y viendo como que qué voy a decir, porque hablar de comunismo también en Latinoamérica es un poco peligroso, entonces siempre tengo que abordar todos los temas con guante de seda. Vimos que hace poco ganaste un concurso de oratoria. ¿Qué tal tu experiencia? Sí, efectivamente gané el concurso Ambassadeur et Ambassadrice en Herbe y me gustó mucho, fue algo que ya llevaba participando años, y se siente bien ganar y se siente bien como poder viajar gracias a ese discurso, gracias a mi discurso. Sí, nos contaron que vas para Colombia. ¿Qué sentís por eso? La verdad que me siento súper bien, porque en 2020 iba a ir a Colombia porque yo había ganado también el concurso en 2020. Sin embargo, por la pandemia se tuvo que cancelar todo, entonces solo nos reunieron en la biblioteca y nos dijeron gracias por participar, pero no van a ir. Y los boletos ya estaban pagados, todo ya estaba listo, yo ya iba mentalizada, todos estábamos emocionados, y de la biblioteca ese día salimos llorando algunos. Entonces fue triste, pero ahora se siente como cumplir un sueño que tenía hace 3 años, porque nunca había viajado a otro país por cosas de escuela. Entonces se siente increíble, la verdad me encanta, y es una experiencia que yo sé que me va a enriquecer muchísimo.
Bueno, qué felicidad que al final vas a ir a Colombia. Después de 3 años lo vas a lograr y qué orgullo para el Liceo Franco Hondureño que estás participando en este concurso. Sobre todo te deseamos suerte porque, bueno, donde vas a ir es otro país, así que vas a ir representando a Honduras, así que, bueno, estamos seguros de que vas a dejar una buena imagen, así que sí. No, claro, yo soy consciente de la responsabilidad que conlleva y voy a hacerlo en alto porque aparte de representar a mi país, represento a la escuela y no siempre hay oportunidades para que nos movamos a otros países, entonces quiero hacerlo bien y quiero representarme, quiero hacer enorgullecerme tanto a mí misma como a los demás. Bueno, gracias Francisca, espero que te vaya súper bien en tu viaje a Colombia. Contanos para finalizar dónde pueden escuchar tu podcast o cómo te pueden ayudar en enriquecerse en esos temas que vos tocas. Bueno, yo tengo un sitio web que es generandotertulias.com, que lo hice yo misma también, y tengo una cuenta de Instagram que también se llama Generando Tertulias. El podcast puede ser escuchado en Spotify, en Amazon Music, en Apple Podcasts y en todos los lados. Igual en el sitio web está todo. Entonces siempre el objetivo es dar información de manera accesible para todo el mundo y más para jóvenes. Wow, muchas gracias Francisca, fue un placer haberte tenido aquí con nosotros y gracias por habernos contado de todo esto, esperamos verte pronto. Muchas gracias. Gracias a vos. Muchas gracias Francisca por esta interesante entrevista llena de pasión por la política y muchas gracias a ustedes, queridos oyentes, por habernos sintonizado. Con esto nos despedimos y esperamos volver a verlos muy pronto en Aramacao Podcast. Hasta pronto.